La segunda muerte. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Si hay una segunda muerte, entonces debe quedar claro también la primera muerte. Y Hebreos 9:27 nos va a ayudar en ello. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, para los seres humanos, para los hombres, que mueran una sola vez, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, y después de esto, después de la primera muerte, el juicio. Muy bien, entonces esta muerte es la muerte natural, es la muerte que en algún momento todos tendremos que pasar por allí si Cristo no viene y los años siguen transcurriendo y pasa nuestra generación. Es también la muerte a la que se refiere el sabio Salomón cuando dice: los vivos saben que han de morir, estamos conscientes de eso, y los muertos nada saben. Los muertos no están conscientes de nada, ni siquiera de su muerte. Cuando Cristo aparezca por segunda vez, los cristianos del Antiguo Testamento y los cristianos del Nuevo Testamento que hayan creído y se hayan mantenido fieles hasta su muerte, que sería la primera muerte para ellos, para los santos que ya descansan, ya están en su primera muerte. Los que se mantengan fieles y así mueran, cuando Jesús venga, los resucitará. Primera Tesalonicenses 4:16. A la final trompeta, con voz de arcángel, Cristo llamará a los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Está en Primera Tesalonicenses 4:16 y contexto. Los que serán llevados al cielo el día de la segunda venida serán los vencedores. Los no vencedores, el que venciere, serán los vencedores. Los no vencedores, muertos, quedarán muertos. Ya tienen su primera muerte y allí se mantienen. Jesús aparece, pero el llamado para los muertos no es para ellos, porque no murieron en Cristo. Y los vivos no vencedores tampoco serán llevados. En el momento de la segunda venida están vivos, pero como no son vencedores, como no creyeron, como no se prepararon, no serán llevados. Y en esa ocasión, en la segunda venida, tendrán que morir. Entonces,
Los no preparados vivos, al morir, obtienen su primera muerte, llegan a la primera muerte. En Malaquías capítulo 3, versículo 2, el profeta nos habla de ese contexto de la segunda venida, de que los no preparados no podrán seguir vivos, no podrán mantenerse firmes, no podrán mantenerse de pie. Y el apóstol Juan en Apocalipsis dice que le pedirán a las peñas y a las rocas que caigan encima de ellos. Malaquías 3:2. Este es el profeta Malaquías hablando de parte de Jehová. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Está hablando en el contexto de la segunda aparición, de su segunda aparición. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? A manera de pregunta, ¿o quién podrá estar de pie? Solemne, ¿verdad? Cuando Él se manifieste, está hablando de su manifestación gloriosa, de la segunda aparición, porque Él es como fuego consumidor. Y jabón de lavadores. La pureza de Cristo, del Rey de Reyes que vendrá con todas sus santas decenas de millares con Él. Entonces, los vivos en el día de la segunda venida no podrán, los vivos no vencedores, los vivos no preparados, no podrán seguir vivos, no podrán estar en pie. Su oportunidad de vencer, de creer, de aceptar, habrá terminado para ellos. Los muertos en Cristo van a resucitar en una primera resurrección. Y esa va a suceder, como ya vimos en 1 de Tesalonicenses 4:16, en la segunda venida. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. En la primera resurrección. Entonces, así como existe una primera muerte, existe una segunda muerte. Así como existe una primera resurrección, existe también una segunda resurrección. Habrá también una segunda resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, el tema que nos ocupa ahorita. La segunda muerte
no tiene potestad sobre ellos. No tiene potestad sobre ellos. Por eso los felicita Jesús. Por eso este versículo comienza diciendo bienaventurado y santo. Entonces nosotros debemos procurar ser partícipes de la primera resurrección, sino que serán sacerdotes de Dios, y de Cristo. Sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y reinarán con él 1000 años. Muy bien. El que no resucite en la venida de Cristo, en la aparición, es porque no venció. El que no venció y va a estar vivo el día que Jesús aparezca por segunda vez, ese día morirá. No podrá mantenerse de pie y rogará que las peñas y las rocas caigan sobre ellos. Reinar en los cielos con Cristo por 1000 años, como vimos acá, significa estar con Él arriba y juzgar a los demonios, juzgar a los ángeles que no preservaron su lugar en el cielo, los desertores. Y esta idea y este versículo se encuentra en Primera de Corintios 6:3. También esta manera de pregunta. Pablo dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Que hemos de juzgar a los ángeles. Obvio que son los ángeles caídos, ¿verdad? Los ángeles que sí mantuvieron su santidad y lugar en el cielo no necesitan ser enjuiciados. Ellos siguieron fieles y fieles y fieles todo el tiempo. Los que no vencieron, el que venciere, ese va a irse al cielo. Los que no vencieron en el momento de la segunda venida, son los que no habrán abandonado el pecado. Son los que no quisieron, son los que no pudieron. No dejaron aquel vicio. En la Biblia está clara cuáles son los vicios que son impedimento para el que quiere vencer, el que pueda entrar en el cielo. Yo leo esos vicios, yo veo que tengo uno de esos vicios, o dos o más, entonces tengo que vencer esos vicios para que yo pueda ser admitido al cielo. Los que no dejaron aquel vicio no podrán ser llevados. Los que no dominaron su mal carácter, no vencieron sobre su mal carácter, no adquirieron el fruto del Espíritu Santo que se llama dominio propio para poder manejarse, sujetarse, controlarse a sí mismos. Y los que no se hayan convertido al cristianismo no van a poder ser llevados en la segunda aparición de Cristo. La muerte primera no hace vencedor al no vencedor. Cuando uno muere,
Si no lograste vencer, si no eras fiel en el momento de tu primera muerte, en el momento de morir, la muerte natural, ese evento, ese acto de morir, al morirse, no hace que la persona sea un vencedor. O sea, no sucede ningún cambio en la muerte, durante la muerte y menos después de la muerte. Tampoco la segunda venida hace vencedor al que no venció a la hora de cerrar los ojos. Son eventos que no tienen que ver, no cambian nuestras decisiones, no influyen en lo que nosotros hayamos decidido hacer. Nosotros vencemos tenemos que vencer en todos los sentidos de la vida al mal. Tenemos que ser vencedores contra y sobre el pecado. Las personas son enterradas, llegan al sepulcro, llegan a la muerte con la actitud y la mentalidad con que les llega la hora, les llega su hora. Así se mantiene la persona todo el tiempo que esté en el sepulcro, todo el tiempo que esté en su descanso, todo el tiempo que pase como muerto en lo que Jesús lo resucita. Y será levantado en la primera resurrección si es vencedor, o en la segunda resurrección si no es vencedor. Entonces, crea o no que va a haber una resurrección, indefectiblemente eso va a suceder. Y me conviene que yo esté en la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Nos conviene creer, nos conviene vencer, nos conviene estar preparados para que cuando Cristo venga, si estamos descansando, nosotros podamos ser resucitados. Después del juicio de los ángeles que se va a hacer durante los 1000 años, esto que dice Pablo, que hemos de juzgar a los ángeles durante los 1000 años con Jesús en el cielo, que significa reinar con Él. Después de eso, los que no vencieron, entonces reciben la segunda resurrección. Los que vencieron son los que salen triunfantes en la primera resurrección. Por eso dice aquí, bienaventurado y santo el que tiene parte en esa resurrección. Los que no vencieron van a resucitar después de 1000 años. Es una segunda resurrección, pero aquí resucitan para recibir su pago por no haber vencido. Van a ir a la perdición. Cuando Pablo fue decapitado, su actitud y pensamiento estaba puesto en la corona de vida eterna que había ganado. Cuando el oxígeno que alimenta a sus cerebros se acabó y los pulsos eléctricos de las neuronas cesaron, estaba disfrutando su premio en su actitud, en su mentalidad, en su idea, en su fe. Ni siquiera le prestó atención al verdugo que lo estaba llevando a la guillotina o a la espada del verdugo. Él estaba concentrado en la corona de vida que él dice que está preparado tanto para él, tanto para todos los que venzan. Entonces ya están listas las coronas de vida para nosotros en el cielo. Ahora lo que nos corresponde es ser vencedores. En este caso, lo que acabo de decir de cómo Pablo se interrumpió sus pensamientos, sus sentimientos y su actitud, pensando en el cielo al momento de ser
al momento que le dieron muerte, es el caso de un vencedor. Pero también cuando el no vencedor le llega la hora, también en donde estén sus pensamientos, donde esté sus sentimientos, donde esté su actitud, también ahí se le va a cortar la conciencia. Y cuando sea resucitado en la segunda resurrección, allí también se le va a activar su conciencia. Por eso decíamos nosotros que la muerte no hace ningún cambio en la actitud de las personas. Las personas tienen que cambiar en vida. En nuestra oportunidad de hoy, en nuestra oportunidad de vida, es donde nosotros debemos hacer los cambios necesarios y vencer donde necesitamos vencer. Los vivos resucitarán, los vencedores resucitarán en donde se les interrumpió su conciencia al momento de morir. Ya ejemplificamos el de Pablo. Los no vencedores también se les reactivará la conciencia en donde se les interrumpió. Esto es otra prueba científica de que en la muerte ni se le quita a las obras de las personas, ya sea que hicieron obras buenas u obras malas, ni se le quita a las obras, ni se le agrega a las obras. Así como va uno al descanso, así queda establecido todo el historial de lo que haya hecho mientras estaba en su cuerpo, mientras estaba vivo. La hora y oportunidad de vencer todos los pecados es en vida y es ahorita, es hoy. Los que no venzan serán dados por cobardes, serán llamados cobardes. Por eso, para vencer se necesita arrojo, se necesita actitud, se necesita decisión, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. El que no venza será tildado como un cobarde. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos es lo mismo. Si tú no quieres creer en Cristo, eres un cobarde. Pero los cobardes e incrédulos, no vayas a pensar que yo estoy poniendo esto y yo estoy inventando esto. Vea la cita, vea Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos los abominables, abominables y homicidas. Aquí hay parte de la lista de pecados que yo mencionaba que están en la Biblia que nosotros debemos conocer y vencer. Los fornicarios, todo tipo de inmoralidad sexual. Los fornicarios y hechiceros, todo tipo de espiritismo, superstición y todo lo que mina la fe. Los idólatras, cuando no ponemos a Cristo en primer lugar, los idólatras. Los idólatras. Y todos los mentirosos. Y todos los mentirosos. Hay que huir de la mentira. Tendrán su parte
su parte en el lago que arde, en el lago que arde con fuego y azufre. Con fuego y azufre. El castigo de los que no venzan, que es la segunda muerte. La segunda muerte, el tema que nos ocupa. Este dato de este versículo que estamos poniendo aquí nos va a servir un poquito más adelante. Apocalipsis 20:14. Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades. Hades es sepulcro. Y la muerte y el Hades. Hades es sepulcro en griego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados. El sepulcro va a ser lanzado en el lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es una muerte diferente, es una muerte definitiva, es una muerte final. Esta es la muerte segunda. La diferencia principal entre la muerte primera y la muerte segunda es que en la primera muerte, tanto de los vencedores como de los no vencedores, su espíritu, que es su aire, el aire que respira, su aliento, que en Eclesiastés 12:7 dice que vuelve a Dios, vuelve a Jehová, tanto de unos, los fieles, como de los otros, los no fieles, todos los espíritus, todos los alientos, todos los aires que se respiran, al momento de dejar de respirar, regresan a Dios. Todos van a Dios. Estos espíritus son inconscientes, esos alientos, esos aires son inconscientes. Cuando regresa a Dios, esos espíritus, esos alientos tienen con ellos la información de las acciones realizadas de cualquiera de los dos grupos de humanos en los que se va a dividir la humanidad, en los vencedores y no vencedores. Retienen toda esa esencia, toda esa identidad, toda esa información, porque el día que van a ser resucitados, el día que vayan a ser resucitados, ya sea en la primera resurrección o en la segunda resurrección, resucitarán con su identidad. Esa identidad está en los alientos que regresa a Dios, y eso es lo que les va a devolver a cada uno el día que los resucite. En cambio, en la muerte segunda, esa información ya no se guardará, ya no se retendrá. Hasta eso va a ser eliminado. Todo va a ser destruido. Entonces, la diferencia más grande entre la muerte natural o muerte primera y la muerte segunda es que en la muerte primera
la información, la identidad, los pensamientos, los sentimientos, los rasgos de carácter de todos los muertos se pausan donde hayan llegado y se mantienen para que se les devuelva en el momento cuando vayan a ser resucitados. Y en la segunda resurrección, que solo es para los perdidos y es para echarlos al lago de fuego, allí entonces no se conservará ninguna identidad, ninguna información, nada de lo que hayan hecho, hayan vivido, hayan sentido. Hasta eso se va a echar al fuego, hasta eso se va a destruir, hasta eso se va a quemar. Todo lo que ya vimos en versículos y un poquito de mis palabras en las explicaciones, lo podemos diagramar de la siguiente manera. Es lo mismo que ya leímos, nada más como un repaso y puesto en un diagrama. Los buenos son los vencedores. Debemos ser de los buenos. Debemos estar en este grupo. Los malos son los perdedores. Son los no vencedores. Ambos mueren. Llega el tiempo, nos llega la hora y morimos. Este es la muerte primera. Entonces, cuando Jesús aparece por segunda vez, segunda aparición, los muertos en Cristo son resucitados. Esta entonces sería la primera resurrección. Estos serían los resucitados en la segunda aparición. Esta entonces sería la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en esta resurrección. Los malos no vencedores no resucitan en la segunda venida. No resucitan. Los malos, los que no son vencedores. ¿Hasta cuándo resucitarán? Hasta después de que se cumplan 1000 años. Después de los 1000 años, entonces estos serán resucitados. En esta parte, en el momento de la segunda venida, los vivos, no vencedores, vivos, no vencedores. En el momento de la segunda venida, aquí mueren. Los vivos no vencedores mueren en el momento de la segunda venida y pasarán 1000 años muertos. 1000 años muertos. Entonces, después de los 1000 años serán resucitados. La nueva Jerusalén descenderá. La nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén descenderá. Habrán pasado los 1000 años.
Jesús los va a resucitar. Esta entonces sería la segunda resurrección. Segunda resurrección. Aquí se puede consultar Apocalipsis 25, 29. Es el contexto en donde después de los 1000 años son resucitados todos los perdidos, tanto los que no resucitaron en la segunda venida y los que murieron en la segunda venida y recibieron su primera muerte acá. Cuando son resucitados es para que sean destruidos. Entonces es acá donde se les da a todos los perdidos la segunda muerte. Cuando los resucitan es para que reciban su castigo. Entonces aquí tenemos esto resumido. Lo que vimos primero lo tenemos aquí diagramado. Dios quiere que usted esté en la primera resurrección. Hermano, que Dios le ayude, que Dios nos siga acompañando, nos siga bendiciendo en los estudios y en nuestra preparación, y que nosotros seamos más que vencedores en su nombre, porque no nos ha dado espíritu de cobardía. Le animo a que siga adelante escuchando videos, haciendo sus propias investigaciones, leyendo su Biblia, comparando clase con clase, predicación con predicación, para que usted así se vaya fortaleciendo más y más en su fe, y cuando Cristo venga, que no está muy lejos la segunda venida, podamos estar listos, podamos estar dentro del grupo de los vencedores e irnos con Él, a reinar con Él en el cielo por 1000 años. Que Dios me lo bendiga mucho.